Masejet Eruvin, la página Daled Amud Bet. Estamos en la octava línea donde dice Hatzitzin. Estamos en la Meimra de Rav que dijo que Shiurin, Hatzitzin y Mechitzin no se aprenden de los psukim, sino es alajá le Moshe Sinai. Vimos lo que la Gemara pregunta con respecto a Shiurin. Pregunta la Gemara Hatzitzin, de Oraita Neneu, lo que está escrito que la Hatzitza molesta, impide que la Tvilá sirva, eso se aprende del pasuk, dichtiv verachatz b'maim et kol besaro, y aprendemos de eso, shelo yeh davar chotzetz ben besaro la maim. También aprendemos del pasuk, b'maim beimei mikve, que es decir que es suficiente agua de mikve, como no está escrito maim chaim, aprendemos que es suficiente agua de mikve y no se necesita una fuente de agua. Otra cosa dice Rashi, b'maim en el agua especial, no se escrito maim, sino en el agua especial, quiere decir que el agua no fue traída, no fue shiuvi, no fue que una persona la cogió y la trajo ahí, sino ella se acumuló, se reunió por sí misma directo de la lluvia. Otra enseñanza del pasuk, kol besaro, aprendemos de lo que se dice kol besaro, maim shekol gufo olebain, que tiene que ser agua que cubre a la persona por completo de una vez. Vekamahen, ¿cuánto es esa medida? Ama alama berum shalosh amot. Veshiaru jajamim mikve 40 sea. Se necesitan 40 sea para que cubran a la persona de una vez. Entonces, de todos modos, vimos que la hatzitza se aprende del pasuk. Contesta la Gemara, ki itztrech ilcheta le searo. La halajá le Moshe Sinai viene a enseñarnos con respecto a hatzitza en el pelo. Uche de Rabbe bar Ravuna, de Amar Rabbe bar Ravuna, nima achat kshura chotzetzet. Un pelo que se enredó y se formó un nudo en él. En ese pelo hay hatzitza. Shalosh einan chotzetzot, mientras que si se amarraron 3 pelos no hay hatzitza, porque no se amarran fuerte y el agua entra entre ellos. Shtaim ein yodea, en 2 es duda. De todos modos vemos que hay hatzitza en el pelo y dice la Gemara que a eso se refiere la halajá de Moshe Sinai. Pregunta la Gemara, searo nami de oraita u, también el pelo se aprende los psukim de Tania, verachatz et kol besaro. Lo que está escrito et kol besaro viene a decir et atafel le besaro, lo que es secundario a su cuerpo, vezeu sear, y eso se refiere al pelo de él. Dice la Gemara, ki atai ilcheta le rubo u le miuto u le makpid ve le she'en makpid. Dice la Gemara que con respecto a hatzitza, fue dicho, como vamos a ver más adelante, que hay diferencia si está la hatzitza en la mayoría de él o no, o si es algo que le importa el makpid que está encima de él o no. Y con respecto a y eso se aprende de la halajá de Moshe Sinai, uche de Rabbi Yitzchak, de Amar Rabbi Yitzchak, dvar Torah rubo u makpid alav chotzetz. De la Torah solamente si la hatzitza está en su mayoría y le importa que esté encima de él, entonces es hatzitza y la tvilá no sirve. Vesheino makpid alav, eino chotzetz. De la Torah si no le importa que esté encima de él, no es hatzitza. Vegazru al rubo sheino makpid, mishum rubo amakpid. Jajamim hicieron una gzera que si la hatzitza está en la mayoría de él, aunque a él no le importe que esté encima de él, de todos modos es hatzitza, para que no llegue a ser tvilá con algo que está sobre la mayoría de él y sí le importa. Ve'al miuto amakpid mishum rubo amakpid. También hicieron una gzera, si algo que no está sobre la mayoría de él, sino solo una parte pequeña de él, pero sí le importa que esté encima de él, entonces también sobre eso hicieron una gzera, también para que no venga a ser tefila con algo que le importa que esté encima de él y está en la mayoría de él. Ahora, pregunta la Gemara, veligzor nami al miuto sheino makpid mishum miuto makpid inam mishum rubo sheino makpid. Pregunta la Gemara, ¿por qué no hacemos una gzera también cuando está no sobre la mayoría de él y no le importa? Para que no venga a ser tefila con algo que está en la mayoría de él y no le importa, o algo que está no en la mayoría de él y sí le importa. Contesta la Gemara, y gufa gzera, ve'ana nikum venigzor gzera le gzera. Lo mismo que tú estás diciendo es solamente una gzera para que no venga a hacer tefila con la mayoría y sí le importa. Entonces, hacer una gzera para algo que es solamente una gzera no se hace. Por eso hicieron gzera solamente sobre rubo sheino makpid o miuto amakpid. Ahora, con respecto a esta halajá, de que si está sobre el rubo o no, la mayoría de los rishonim aprenden que se refiere a todo el cuerpo de la persona. Rashi
Aquí escribe que aparentemente Rashi dice que se refiere solamente al pelo, al Rov Searo, y según Rashi, hay quien aprende en Rashi que en el cuerpo mismo, no en el pelo, si hay una hatzitza mínima y no le importa que esté encima, de todos modos impide que ayude la tevilá. Y hay quien explica que Rashi quiere decir como la shita de los geonim. Hay otro entendimiento en la sugía que el cuerpo y el pelo son aparte, que es decir, tiene que ser o en la mayoría del cuerpo o en la mayoría del pelo, no se cuentan juntos y a eso se refiere Rashi. De todos modos, vimos que con respecto a Rubo Makpid es que es alajá de Moshe mi Sinai. Sigue la Gemara pregunta con respecto a Mechitzot, que una Mechitzá dice Rav que es de alajá de Moshe mi Sinai. Pregunta la Gemara, Mechitzot de Oraita Nineu. También se aprenden de los psukim. De Amar Mar Aron Tish'a Bekaporet Tefach Harei Kan Asara. ¿De dónde sabemos que la Mechitzá tiene que tener 10 tfajim? Lo aprendemos de el Aarón y la Kaporet que tenían la altura de 10 tfajim, y de ahí la Gemara de Masejet Sukkah aprende que como la Shechina baja hasta 10 tfajim y no bajo de eso, que más de 10 tfajim es una reshut por sí misma, y de eso aprendemos que una mejitza tiene que tener 10 tfajim. Entonces vemos que se aprende de los psukim. Dice la Gemara, lo tzricha le Rabbi Yehuda. Lo que necesitamos aprender de Alajá de Moshe Sinai, que la mejitza tiene que tener 10 tfajim, es según la opinión de Rabbi Yehuda, de Amar Amat Binyan be'amah bat Shisha, Amat Kelim be'amah bat Chamisha. Rabbi Yehuda dijo que las amot de el Binyan de Beit HaMikdash son de 6 tfajim, como las paredes y etc. Las amot de los Kelim en Beit HaMikdash son de 5 tfajim y no de 6 tfajim. Por eso, según Rabbi Yehuda, el Aarón y la Kaporet juntos dan solamente 8,5 tfajim. Entonces él no puede aprender de ahí que la mejitza necesita 10 tfajim. Él lo aprende de Alajá de Moshe Sinai. Ahora pregunta la Gemara, vele Rabbi Meir de Amar kol ha'amot ayu beinoniot ma'ika lemeimar. Según Rabbi Meir, que opina que todas las amot son beinoniot, beinoniot quiere decir que tienen 6 tfajim, los llama intermediantes porque hay la amá que es más grande, más pequeña, que es de 5 tfajim. Hay también en Beit HaMikdash una amá especial que era aún más grande de 6 tfajim, entonces él llama la de 6 tfajim Beinonit. De todos modos, él dice que también la del Binyan y también la del Kelim son Beinoniot. Entonces, Mai y Kalemeimar, ¿para qué él necesita la Alajá de Sinai? Él sí aprende la única poret que la mejitza tiene que tener 10 tfajim. Contesta la Gemara, le Rabbi Meir, ki ata ilcheta le gud. Primero lo necesita para el término de gud asik, que si empiezas la mejitza de abajo, la vemos como si sigue para arriba, y gud ahit, que a veces si empieza la mejitza de arriba, la vemos como si sigue bajando hasta abajo. Vele lavud, el término de lavud, que si algo tiene menos de 3 tfajim, si la distancia es menos de 3 tfajim, lo vemos como si sigue la mejitza. Vele dofen akuma, el término que si hay un shach pasul, que está al lado de la sukkah, vemos la dofen como si sigue en el techo. Entonces eso es dofen akuma, eso también es alajá de Moshe Sinai. Y para esas 3 cosas necesita Rabbi Meir la alajá de Moshe Sinai. Pasamos a otra sugía. Vimos en la Mishnah qué pasa si el mavoy, que es decir la korah, el palo que está entre las 2 paredes, está más alto de 20 tfajim. Pregunta la Gemara, Aya gavoa me-20 amah uba lema'ato. Él quiere reducir la altura de la korah. En este caso estamos hablando que él quiere reducirlo agregando algo en el piso, que es decir, o poniendo más tierra, o poniendo como una escalera, una itztabá, que haga que la distancia entre el piso y la korah sea menos de 20 amot. Pregunta la Gemara, Kama memaet, ¿cuánto tiene que reducir la distancia para que sea kasher? Pregunta la Gemara sobre la pregunta de la Gemara, Kama memaet, Kama de tzarich, ¿cómo así cuánto reduce? Tiene que reducir de forma cuanto necesite para que no hayan 20 amot entre el piso y la korah. Contesta la Gemara, Ela rochbo bekama. Dice la Gemara, obviamente la distancia de abajo para arriba tiene que ser menos de 20 amot, pero ¿qué tan ancho? Quiere decir, ¿qué tan largo tiene que ser esa reducción? Vamos a ver que hay machloket si es suficiente que sea un tefaj, digamos que es una escalera, que él haga una escalera del ancho de un tefaj, o tiene que ser arba'a tfajim. Les dice la Gemara, Rav Yosef amar tefaj, es suficiente que la escalera tenga
el ancho de un tefaj, que es el ancho de la misma Korah. La Korah, una de las alajot de ellas es que tenga el ancho de un tefaj. Entonces, si haces una escalera que con esa escalera ya hay menos de 20 amot y esa escalera tiene el ancho de un tefaj, con eso ya es kasher. Abai amar arba'a, no. Según Abai tiene que tener 4 tefajim. Dice la Gemara, leima be'aka mifligei, digamos que de esto depende la machloket de Rav Yosef y Abai, demande amar tefaj que savar mutar lishtamesh tachat hakorah. Rav Yosef, que dijo que es suficiente un tefaj, es porque él opina que cuando uno puede letaltel en el mavoy, uno puede letaltel también bajo la Korah. Por lo tanto, cuando una persona se para bajo la Korah, entonces él está en una situación que el palo está a menos de 20 amot de él y entonces reconoce que está ese palo. Uman de amar arba'a, que savar asur lishtamesh tachat hakorah, mientras que Abai opina que también cuando se puede usar el mavoy, no se puede usar bajo la Korah. Entonces, si nosotros reducimos la distancia solamente bajo la Korah, cuando se usa el resto del mavoy, nadie va a estar en la distancia de menos de 20 amot de la Korah y no va a reconocer que está la Korah. Por lo tanto, hay que alargar esa reducción 4 tfajim. Dice la Gemara, no tenemos que explicar así la machloket, sino de kule alma que sabre mutar lishtamesh tachat hakorah. Todo el mundo piensa, también Rav Yosef en el que se puede usar el lugar que está bajo el palo. Ubea kamiflige, y de eso depende la machloket. Mar savar korah mishum meker. Rav Yosef opina que la forma que la Korah, Hazal, hicieron que ayude, que se puede letaltel en el mavoy, es solamente con que se reconozca que hay aquí un palo y se reconozca la diferencia entre el mavoy y el dominio público. Por lo tanto, con un tefaj, que cuando la persona se para ahí, ya se da cuenta que está la Korah porque está a menos de 20 amos de altura, con eso es suficiente. Umar savar Korah meshum mechitza. Mientras que Abai opina que la forma que hicieron Jajamim que la Korah sirva es porque nosotros consideramos que esa Korah, el punto externo de él es como si bajara, como decimos gud ajit, y forma una mejitza que es una diferencia entre el mavoy y el dominio público, y de esa forma se reconoce que el mavoy es diferente al dominio público. Ahora, en la salahot de mejitza, para que algo sea considerado una mejitza, tiene que servir un lugar, de ser mejitza de un lugar que tiene el mínimo de 4 tfajim. Si es menos de 4 tfajim, no es considerado mejitza. Por lo tanto, él tiene que reducir la altura desde el piso hasta la Korah en el largo de 4 tfajim para que cuando se forme la mejitza, esa mejitza sea una mejitza que sirve, que forma una mejitza para un lugar de 4 tfajim. Como Jajamim dijeron que encima de 20 amot ya no se forma la mejitza, ya no sirve la Korah. Entonces todo lo que es más de 20 amot ya no está, ya no existe, es como si no existiría la mejitza. Por lo tanto, tiene que reducir la altura en el largo de 4 tfajim. Esa es una explicación. Y otra posibilidad, de kule alma korah mishum meker. Todo el mundo acepta que es suficiente que se reconozca que hay una Korah y de esa forma ayuda. No tiene que ser mejitza. Ve'aja be'iker shel mata u be'iker shel mala kamifligei. La machloket es si aprendemos de lo que Jajamim dijeron que la Korah tiene que tener el ancho de un tefaj también para el reconocimiento de la Korah misma como se ve desde abajo. Si aprendemos uno del otro, de Mar Savar Amrina Neker Shel Mata Ker Shel Mala, Rav Yosef dice, así como arriba la Korah es suficiente que sea tefaj, también abajo el lugar que tiene que ser menos de 20 amot es suficiente que sea un tefaj. Umar Savar Lo Amrina Neker Shel Mata Ker Shel Mala, mientras que Abai opina que no se aprende uno del otro. En el momento que no aprendemos que abajo es suficiente que sea como el tamaño de arriba, entonces ¿qué lugar sí sería? ¿Qué tamaño sería? El mínimo que sabemos que tiene la importancia de un lugar es 4 tfajim. Entonces dice Abai, necesitamos 4 tfajim. Veibait eima, otra posibilidad, de kule alma amrinan y ker shel mata que ker shel mala. Todo el mundo acepta que es suficiente que abajo sea del mismo tamaño, que es decir, un tefaj como arriba. Pero ve'aja begzera shema ifchot kamifligei. De todos modos hay una machloket si hicieron una gzera jajamim, por el temor que ese tefaj, si hubiéramos dejado que queda solo un tefaj, puede ser que se reduzca con el tiempo
y la gente no se va a dar cuenta. Entonces Rabbi Yosef dice que no hay ese temor y si se reduce la gente se va a dar cuenta y lo va a corregir, mientras que Abaye dice que sí hay el temor que se reduzca menos de un tefaj, por eso dijeron que lo haga de lechatchila 4 tefajim para que no llegue a pasar que haya menos de un tefaj. Y hasta aquí, Daled Amud Bet. Muchas gracias. Beatzlacha.